Buenos días. Vamos a dar inicio con la tutoría. Esta la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar generalidades de la asignatura y posterior a esto vamos a entrar ya de lleno con lo que es la teoría. Eh, ¿Quiénes de ustedes, si tienen posibilidad de activar el audio o la cámara? Buenos, Buenos días, Víctor. Bueno, la idea es que si tienen alguna consulta o quieren hacer algún aporte, nada más lo hagan. Siéntanse en la libertad. De igual forma, si tienen posibilidad de activar la cámara, lo pueden hacer así me siento como más en confianza, ¿verdad? Para verlos. Primero voy a compartir pantalla. Ya han podido explorar la plataforma. Bueno, ya tuvieron que haber hecho los grupos, estuve revisando y ya la mayoría tiene todos los integrantes. No sé si alguno de los que están acá pues no han podido ingresar a algún grupo de trabajo. ¿Logran visualizar la plataforma? sí, Sí, profe. Sí, ok. Entonces todos ya pudieron ingresar, han podido explorar la plataforma. Yo sí, sí, correcto. profesor. Ok. Bueno, tal vez como para repasar, eh, sí es importante, como siempre, bueno, toda la documentación que está disponible es importante, pero lo que es la orientación académica, siempre tienen que darle pues bastante prioridad, porque ahí vienen la evaluación, objetivos de la asignatura y aspectos importantes que deben tener en cuenta. Eh, Vamos a ver. Una consulta. ¿Ahorita están viendo la orientación académica o no se abrió? No se ha Ah, abierto, profe. aún no se ve. Ok, denme un momento. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, obviamente no voy a leer todo, pero pues sí, para verlo, algunos aspectos, algunos detalles de la asignatura de gestión por procesos, como objetivo tiene este de acá, ahora que es aplicar herramientas de análisis de procesos, que esto inclusive lo vamos a ver en el desarrollo del proyecto, que permita diseñar, representar, analizar y mejorar procesos propios de la producción de bienes y servicios, tanto desde el punto de vista del proceso en general como desde el puesto de trabajo, bajo un enfoque de sostenibilidad y mejora continua. Entonces, el eje central de la asignatura es esta identificación de procesos y ustedes van a tener la posibilidad de mejorar esos procesos, de primero identificarlos y posteriormente generar alguna mejora a esos procesos y pues todo lo que es la asignatura se va a dar bajo ese enfoque. Bueno, estas son las unidades temáticas, eh, los contenidos de la asignatura. La primera unidad trata sobre decisiones sobre el tipo de proceso productivo en bienes y servicios. Entonces vamos a ver conceptos, o por lo menos ustedes van a estudiar aspectos básicos o conceptos básicos como organización, que es un proceso, actividad, tarea, productividad, eficiencia, eficacia. Conceptos ligados a la gestión por procesos, el enfoque de solución de problemas,
organización funcional, mapa de procesos, entre otras. Bueno, tenemos la unidad 2, que es sobre herramientas gráficas para describir los procesos y operaciones de bienes y servicios. Entonces vamos a ver algunas herramientas gráficas eh, que inclusive a nivel del proyecto ustedes tienen que utilizar una herramienta. Me imagino que si ya consultaron las instrucciones del proyecto lo han visto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Seis Sigma, justo a tiempo, hojas de verificación, diagramas de dispersión, diagramas de causa y efecto, gráficas de Pareto, diagramas de flujo. Todas estas son representaciones gráficas que se utilizan para representar procesos y para pues, ver cómo es la mejor forma de darle una visualización a sus procesos para un mejor entendimiento. Luego tenemos la unidad 3, que es sobre distribución de planta, operaciones en bienes y servicios. Aquí vamos a tocar algunos temas como el manejo de capacidad de operaciones, conceptos sobre planeación de capacidad, eh, flexibilidad, planeación de la capacidad de servicio. Luego tenemos la unidad 4, economía circular aplicada a los procesos productivos, que es la economía circular y estrategias en torno a la economía circular. La unidad 5 es sobre eficiencia y eficacia en la gestión de procesos. eh, y la unidad 6 es sobre la utilización de software para la diagramación de procesos. Entonces, como les dije anteriormente, a nivel del proyecto van a tener que hacer una diagramación. eh, Todos los que están aquí ahorita ya tienen una empresa identificada o todavía no han hecho esa parte, todavía no han consultado. Profe, buenos días. Buenos días. Tracy y yo estamos juntas. Creo que iba a entrar otra compañera, pero me parece que está con el internet medio pegado. Tracy tiene una muy buena opción, ¿verdad, Tracy? Sí, profe. Tracy. Ok. La compañera y yo tenemos dos opciones y estamos viendo a ver cuál de esas dos elegimos. Y, ok. ¿Y de qué depende esa elección? ¿Quieren ver cuál es la mejor alternativa? Bueno, con la de Tracy sí tenemos que solicitar permiso porque la empresa no, ¿verdad, Tracy? Que no conoce que nosotros podamos hacer que queramos hacer un proyecto ahí. Y con la que Exacto, yo tengo profe. sí he trabajado varios proyectos. Entonces, queremos ver si más bien utilizamos la de Tracy, que es como nueva, ¿verdad? Bueno, Sí, perfecto. profe. En mi caso es que, digamos, la empresa tenemos que ir a pedir permiso para ver si nos deja investigar como de ellos, porque como hablábamos las compañeras y yo, hay algunas empresas que son como un poco recelosas con la información. Entonces, primero tengo que ir a pedir permiso a ver si me dejan y luego ya, si ellos me dejan, obtengo toda la información posible y la planteo a las compañeras para ver cuál opción es mejor. Está bien. Y de igual forma, ustedes saben que, la cátedra puede hacerles llegar a las empresas una carta, si fuera necesario, para que la sepa que es un proyecto de índole académico, inclusive pueden tener beneficio de este, ¿verdad? Ujú. Y los demás que están acá ya tienen identificada la empresa. Bueno, mi grupo, eh, queríamos ahí, bueno, ya hemos hecho la consulta, era sobre una soda, Ah, sí. pero sí, entonces sería esa opción. Sí, lo que me pone a pensar es eso, que tal vez no tenga todos los registros. Uno tiene que hacer los registros, ¿verdad? De los procesos. Por ejemplo, en la producción de algún producto, uno se tiene que hacer el estudio. Claro, ustedes tienen que Ah, identificar. sí, Ajá. exactamente, sí. Sí. Sí, yo me acuerdo de esa consulta y está bien porque más bien a veces en empresas muy grandes eh, la empresa no le da tanta relevancia a este tipo de proyectos. En cambio, en pymes o en empresas como estas, primero que la empresa le va a sacar más provecho y que es algo que puede ser más útil, que puede ser más útil y que inclusive más retador para ustedes. Entonces no hay problema que lo hagan en una empresa de este tipo.
Ok, vamos a ver. Bueno, ya hablamos un poco de los grupos de trabajo. Como ustedes saben, en la asignatura no tiene un libro de texto como tal, sino más bien tiene varios recursos disponibles por unidad temática, que ahí quería hacer énfasis. Vamos a ver, aquí nivel de tutorías, en cada tutoría van a encontrar materiales de estudio de esa unidad temática. Por ahí me preguntaron que era demasiado el material, y si uno abre aquí la carpeta, claro, es mucho, pero para eso, perdón, para eso tienen esta guía de materiales, donde vienen las páginas de cada contenido, cada documento, que deben darle énfasis. No es que tienen que leer todo, ¿verdad? Ok, bueno, importante el cronograma. Eh, con respecto a las tutorías, quería hablar con ustedes porque por lo menos dos personas me pusieron que no podían conectarse hasta ahora. Mi planteamiento inicial es que sean los sábados en la mañana. Yo lo pensé de esa manera por los que tienen que trabajar, que el sábado tal vez es más factible. Pero no sé si ustedes, bueno, quisiera como llegar a un consenso y preguntarles y ver qué es lo que más conviene. Esta se realizó hoy porque el sábado había un congreso a nivel de escuela y, pues no se pudo hacer el sábado en la mañana. Pero, ¿qué les parece la idea de que sean los sábados a las 8 de la mañana? No sé, ¿tienen algún comentario? Adelante, siéntense en la libertad. Yo no tengo ningún problema. A mí me queda bien. ¿Los demás? Por mí está bien. Igual hay días que no me puedo conectar porque mi trabajo es 6 por 6, o sea, no es un trabajo muy normal. Entonces, cuando puedo me conecto, igual. Ok. ¿Y los demás? Profe, de mi parte también está bien así. Ok. Los sábados a las 8 de la mañana. ¿Qué más falta? Yoset. Bueno, entonces les comentaba esto sobre la guía de materiales, que tienen que usar esa guía para ver qué tienen que estudiar. Porque, bueno, un estudiante me puso una estudiante fue, que en la unidad temática uno habían documentos de hasta 200, 300 páginas, ¿verdad? Pero no, jamás van a leer todo eso, sino que para eso tienen esta guía de materiales. Bueno, aprovechando que estamos aquí en la plataforma, bueno, aquí está la normativa, es importante que la lean, al menos que tengan muy claro el reglamento general estudiantil. Y bueno, aquí vienen otros documentos de relevancia. Vamos a utilizar el estilo Chicago para esta asignatura. Entonces es bueno que le den una repasada a este documento. Y bueno, ahí tienen otros recursos por si quieren consultarlos. En el foro de cafetería, que he visto que ya varias personas la han utilizado para la conformación de los grupos. Y luego el foro de dudas. Cualquier duda que ustedes tengan, la pueden hacer por ese medio. O también tienen la opción del correo interno, ¿verdad? Pero si ustedes ven que la duda es una duda que les puede servir a otros compañeros, entonces la pueden hacer aquí, en el foro de dudas. Yo todos los días reviso la plataforma, a veces hasta 2 veces o más, entonces yo voy a tratar de responderle lo más rápido posible.
Bueno, hoy cierra el tema de conformación de equipos de trabajo, que como les dije, en su mayoría ya vi que los grupos están completos. Si veo que alguien no está todavía en un grupo, esa asignación la voy a hacer automáticamente. Entonces, para que lo tengan presente. Ya hoy cierra la asignación cerró ayer, ¿verdad? Pero les di un tiempo hasta hoy y hoy ya cierro esa parte. Bueno, aquí tienen las tareas que se van a ir habilitando, las actividades prácticas que son ejercicios o este tipo de actividades que también se van a ir habilitando. Y el proyecto que consta de dos fases, ¿verdad? Que bueno, vamos a... Esto es importante, el proyecto puede realizarse tanto en una organización eh, que genere bienes, pero también puede ser en una de servicios. O sea, existe esa flexibilidad en cuanto a la empresa que pueden elegir. Como les dije, el proyecto consta de dos fases, eh, cada una con un valor de 20%. Cuando ustedes presenten la parte uno, yo voy a hacer una revisión, probablemente les dé alguna retroalimentación, ustedes lo corrigen, pero no tienen que presentar eso para la fase 2, porque son como dos partes, cada una con su contenido y su evaluación, y no es necesario hacerlo así. Si ustedes presentan la parte uno y ya cuando se les solicita la parte 2 lo presentan y listo por aparte, siempre guiándose con la rúbrica que está más adelante para que tengan en cuenta si están cumpliendo con todos los apartados que se solicitan y no tengan afectación en la nota. Obviamente es un documento que tiene que ir con una excelente presentación, ya es un proyecto final, tiene un peso muy importante en la nota, entonces para que tengan en cuenta eso, siguiendo todas las recomendaciones en cuanto a formato, en cuanto a estructura y demás. Aquí viene lo de la carta que les comenté, ¿verdad? Este es el correo, la carta no la hago yo, se la solicitan directamente al encargado de cátedra, a este correo de acá. Bueno, la estructura del documento, aquí viene muy claro qué tiene que incluir en la portada, qué tiene que incluir en el índice, cuáles son los apartados que debe tener. En este caso, la fase 1, resumen ejecutivo, introducción, marco teórico, metodología, análisis del sistema actual, conclusiones. Como ven, es un documento extenso, así que yo les recomiendo que empiecen lo más pronto posible ya a trabajar en él, ya apenas tengan a la empresa identificada, empiecen a desarrollarlo para que no les agarre tarde y no lo dejen al final y después pues, no tengan un documento o un trabajo de calidad. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a la elaboración del proyecto? No, profe, creo que, ¿verdad, Tracy? Todavía no tenemos ninguna duda. No, profe, por el momento no tenemos ninguna duda. Está bien. Ya saben, cualquier duda me hacen saber. Con mucho gusto los guío. Profe, una consulta, en la política de calidad, ¿a qué se refiere? La política de calidad tiene que ver si tienen algún estándar dependiendo de la empresa. Por ejemplo, hay empresas que utilizan ISO, que son metodologías de calidad, entonces va por ese lado, ¿verdad? Eh, Va a depender también del tipo de empresa, ¿verdad? Si es una empresa muy pequeña, no siempre tiene pues una metodología o no se basa en una metodología de calidad. Ah, bueno, gracias. Aquí, este es la parte uno. Aquí viene explicado con detalle cada una de las partes. Vamos a ver. Aquí en el análisis del sistema actual,
tienen que identificar los procesos. Ahorita vamos a ver esto en la teoría, ¿verdad? Pero un proceso debería tener una entrada y una salida, entonces deben reconocer todos esos procesos que tienen en la empresa y después de eso seleccionar los procesos clave, ver cuáles son los procesos más relevantes y a partir de ahí pues va a surgir el análisis, que es esta parte de acá, para lo cual van a tener que diagramar. Se debe realizar un diagrama de ese proceso. Aquí tienen una posibilidad, una opción de software. Se les facilita el link. Pero de igual forma pueden utilizar otros software para diagramación. Hay bastantes gratis a nivel de web. Si no, se lo podemos ir viendo. Y ok, en base a la identificación y análisis de los procesos, el equipo deberá detectar oportunidades de mejora. Por ejemplo, eliminar actividades que no agreguen valor, rediseñar actividades, sugerir cambios en la secuencia, mejorar la utilización de los recursos, entre otros. Ustedes tienen que identificar ese proceso y van a mejorarlo. Entonces van a identificar oportunidades de mejora y eso tienen que hacerlo y representarlo en esta tabla, donde vienen estos elementos, el proceso en donde se identificó, la descripción de las oportunidades de mejora, cómo se identificó y el criterio de desempeño que impacta eficiencia, eficacia, efectividad y calidad. Este cuadro debe aparecer en el proyecto. Luego tienen que generar conclusiones, bueno, siempre, obviamente, incluir bibliografía. Y lo que les recomiendo es que antes de subir, antes de presentar el proyecto, revisen que cumpla con toda esta rúbrica, porque esta va a ser la base en la cual yo voy a calificar. Entonces yo voy viendo, ok, tiene la portada, el índice, etcétera, y así lo voy revisando para que lo tengan en cuenta y que cada una de las partes cumpla con todo lo que se menciona aquí para muy bueno. Por ejemplo, en el caso de introducción, que tenga presentación del proyecto, caracterización de la organización, justificación del proyecto, objetivos, alcance. Entonces, por favor, tomar en cuenta eso. Igual aquí resumen ejecutivo, marco teórico, metodología, análisis del sistema actual, para que lean eso con calma, conclusiones. Y bueno, luego tienen el proyecto o la fase 2, y como les decía, ya cuando ustedes entregan el proyecto 1, yo se lo reviso, les doy la retroalimentación, sin embargo, ese ya no tienen que subirlo otra vez, sino que ya en el proyecto 2 es un documento por aparte que debe cumplir con esta estructura que de acá. Profe, Sí, adelante. una consulta. Es que cuando, digamos, una de las empresas que tenemos, el grupo de Tracy y el mío, una de las empresas que tenemos, que es con la que yo he trabajado varios proyectos, ellos tienen varias líneas de producción. Ellos tienen un producto estrella, que son los exhibidores publicitarios. Entonces, cuando hacemos la guía de procesos, ¿lo hacemos general o lo hacemos solo basado, digamos, en el producto estrella? Pueden hacerlo de forma general y ya después para analizar pueden centrarse en ese proceso, que probablemente al ser el proceso más importante sea el más complejo. Entonces creo que generaría más valor centrarse en ese. Ok. Y con respecto al marco teórico, bueno, no sé si la pregunta sea como tontilla, pero como hay tanta información en las carpetas, ¿en qué se basa uno para hacer el marco teórico? Toma que... Vamos a ver. El marco teórico tampoco tiene que, y no, bueno, primero quisiera decirles que no, aquí no hay ninguna pregunta tonta. Pueden sentirse en libertad de preguntar lo que sea, hasta tal vez algo que ustedes piensen que es muy básico, pero todas las preguntas son válidas y de mi parte yo con mucho gusto les voy a ayudar. Así que siéntense en esa libertad. Bueno, vamos a ver, sobre el marco teórico. Dice que en esta sección se presentan los principales conceptos que describe la teoría con base en las cuales se desarrolló el proyecto. No debe excederse de 6 páginas, ¿ven? Entonces, sería tratar de enfocarse
en la teoría más relevante y en la que también tenga más relación con lo que están haciendo, e incluir 4 referencias. No tiene que pasarse de 6 páginas. Entonces, ajá. Ok, Ok, está bien. Gracias. con mucho gusto. ¿Algún otro u otra? ¿Tenga una consulta? Ese es mi perro, que le gusta participar de la tutoría. Ok, bueno, entonces aquí vamos por la parte 2. De igual forma, qué es lo que tienen que hacer aquí bien especificado, nivel de metodología, qué es lo que tienen que incluir, el planteamiento y selección de las alternativas de solución a las oportunidades mejoradas identificadas en la fase 1. Ven, en la fase 1 del proyecto se tiene que ligar con la fase 2, pero se maneja por aparte. Diseño de indicadores, propuesta de implementación de las alternativas de solución planteadas. Luego está el mapa de procesos, donde el equipo de trabajo presentará el mapa de procesos de la organización, incorporando todos los tipos de procesos, estratégicos, clave de soporte. Y alternativas de solución, oportunidades de mejora identificadas, planteamiento de las alternativas de solución. Y deberán presentar este cuadro resumen, al igual que en el parte 1, deben presentar un cuadro, que en este caso va a ser este de acá, con la descripción de la oportunidad de mejora, la alternativa de solución propuesta, la factibilidad y el impacto en la organización. Posterior a eso, tienen que diseñar indicadores, que eso permite evaluar el proceso, y luego implementar soluciones, que de igual forma aquí se les da el tipo de tabla que se espera que aparezca en el proyecto. Con respecto a los costos, no, tampoco es como que van a profundizar tanto en esta parte. No les voy a pedir como que soliciten facturas pro forma ni que se vayan tan allá, sino aquí sería un costo aproximado para que lo tengan en cuenta. Luego, conclusiones y recomendaciones de la segunda fase, bibliografía, apéndices, y recuerden de igual forma guiarse con la rúbrica. Aquí para la fase 2 viene también bien especificado, viene claro. Eso es importante porque, como les dije anteriormente, yo me voy a basar en esta rúbrica para la calificación. Vamos a ver, ¿qué más? Recursos de apoyo. Bueno, sí, creo que no se me escapa más, algo más del entorno y demás, entonces creo que podemos dar inicio a la tutoría 1 ya propiamente con la teoría. No sé si tienen alguna otra duda. Sí, profe, ¿verdad que nos ha subido la tarea, la grupal? La tarea grupal, vamos a ver. La tarea grupal va a estar disponible a partir del 21 de junio. Gracias. Y la fecha de entrega es dice que antes del 27. Vamos a ver una cosa. Deme un momento, por favor. Tarea 1. Sí, la tarea 1, el tiempo para entregas hasta el martes 27 de junio. Martes 27. Y va a estar disponible a partir del 21. Profe, y una preguntita, ¿la práctica individual, digamos, es como un caso o cómo se va a trabajar eso? Normalmente, valga la redundancia, es como algún ejercicio práctico, algo práctico que en este caso es un caso práctico. Se les da unas preguntas y ustedes tienen que desarrollar
Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. De igual forma, todo esto se irá habilitando. Solo el proyecto se habilitó con bastante anticipación porque se requiere que lo vayan trabajando desde ya. Pero por ejemplo, la tarea es como un foro, entonces eso lo pueden realizar en esa semana que se habilita. Y igual con las actividades prácticas. La idea es como que se habiliten cuando ya han estudiado esa materia y ya tienen pues más propiedad para poder desarrollarlo. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿verdad que no hay ningún problema con que, digamos, no se haya empezado con nada del proyecto, pero ya nosotros le pedíamos a la cátedra que nos dé la carta? Sí, no hay problema. Más bien, muy bien. Que vayan adelantando eso. Si logran visualizar la presentación. Sí, profe. Ok. Voy a deshabilitar la cámara como para centrarnos en la presentación. Ok. Bueno, esta es la presentación inicial de la asignatura de gestión por procesos. La preparó un profesor que tiene tiempo en la cátedra y también con esta asignatura. Entonces, lo primero que vamos a ver, y creo que es como lo más medular en cuanto a la asignatura, que es un proceso, ¿verdad? ¿Qué es un proceso? Cuando hablamos de proceso, siempre, como les dije ahora, va a haber una entrada y una salida. Entonces, en un proceso van a haber una serie de actividades que van a transformar, ya sea un bien o un proceso de transformación en cuanto a un servicio, donde van a haber salidas y estas salidas al final van a ir orientadas hacia un cliente. Entonces, para saber que hay un proceso tienen que tener claro, hay una entrada, puede ser un insumo, por ejemplo, en una fábrica o alguna materia prima, que ésta se va a transformar y posteriormente va a salir como un producto final. De igual forma, por ejemplo, en un restaurante, en la cocina, tenemos una entrada que son los distintos ingredientes que tiene la cocina o que trabajan los chefs, los cocineros. Puede ser, no sé, vegetales, carnes, etcétera. Hay un proceso dentro de esa cocina donde se transforman esos bienes o esas entradas en ya salidas o productos terminados, que son ya los platillos que van a ir a las mesas. Entonces eso es básico, ¿verdad? Que es un proceso para que lo tengan en cuenta. Es el conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman entradas en salidas. Entonces cuando ustedes estén analizando los procesos en la empresa, tienen que tener claro eso. Para que sea un proceso tiene que cumplir con ese aspecto, que hayan entradas y que hayan salidas. Si tuvieran alguna duda en el camino, nada más me preguntan, ¿verdad? No tienen que alzar la mano, nada. Profe, Ajá, vieras adelante. que no sé si fue que mi computadora se quedó pegada o qué, pero lo único que estoy viendo es como la portada de la presentación que usted preparó. De verdad, vamos a ver qué pasó. Deme un momento, por favor.
Ahora sí. Y estoy viendo la portada, pero Ahora vamos a sí. ver si carga bien. Está Profe, cargando. lo único que estoy viendo es la portada, digamos. Sí, los demás solo ven la portada también. Yo sí veo todo. No, yo sí lo veo bien. Ah, ok. Entonces debe ser algo en la configuración. ¿Quién me está hablando? Es que Parece ser que ya, profe. Tracy, Tracy, Sí, sí. profe. Ok, ok. Bueno, sigamos. Gracias. Con mucho gusto. Entonces estábamos hablando de proceso. Vean aquí este esquema donde podemos ver o visualizar esto que les comentaba. Hay una serie de entradas dentro del proceso como tal. Hay cambios, hay transformación para dar como resultado una salida. Dentro de ese proceso hay una serie de recursos. eh, Normalmente a esto que ven acá se le llama como caja negra, porque aquí no viene especificado qué se hace en ese proceso, ¿verdad? Pero ya de antemano sabemos que dentro del proceso hay una serie de actividades que al final me permiten pues obtener esas salidas. Una serie de recursos que se utilizan, recursos que van desde materiales, recursos productivos, inclusive de capital humano, que permiten que se generen salidas. Por ejemplo, el sistema de gestión de calidad es una red de procesos. Es un ejemplo. Y ahora me gustaría darles un ejemplo como para ir entendiendo esto. Bueno, vamos a pasar al siguiente filmina. Vean este esquema de acá. Tal vez así se ve como muy amplio, pero bueno, aquí lo que podemos identificar son varios procesos. Profe, yo no veo el esquema. ¿No se ve? Bueno, yo no lo Yo puedo ver. tampoco, profe. Vamos a ver qué pasa. ¿Y dónde quedaron? Aquí donde viene entradas, procesos, salidas, enfoque por procesos. En la segunda diapositiva. Qué raro. No sé qué está pasando, pero ahora, Profe, la verdad yo veo que ni siquiera, digamos, cuando usted toca la copita para que se amplíe, no se hace grande y me quedo pegada en la otra diapositiva, digamos. qué extraño, vamos a ver qué pasa. Ok. Díganme si ahora sí lo ven. Sí, ahora sí. Sí, se Sí. ve la tercera diapositiva. Voy a hacer una prueba, voy a mover las diapositivas y me dicen si se están moviendo, se quedó pegada en alguna. ¿Sí se ven? No, ahí quedó en la de enfoque en procesos, pero la del diagrama. Ay, qué raro esto. Ahí sí se movió. Ahora sí, en la cuarta. Bueno, sigamos, si se queda pegado, me dicen. Este es el esquema que les mencionaba. Es para ver si todos estábamos viendo lo mismo. A la izquierda dice clientes y bueno, cliente y cliente a los dos lados. Sí, y vienen unos cuadros como que dicen dirección, proceso y soporte. ¿Estamos bien? Sí, Sí. profe. Ok, excelente. Bueno, en este esquema de acá podemos ver varios procesos. En proceso A, proceso B, proceso D, proceso D, proceso E, por ejemplo. Vamos a ver, en una panadería tenemos una serie de procesos. Uno de ellos puede ser el proceso para hacer el pan. Otro de esos puede ser el proceso para hacer la repostería. Y qué sé yo, tal vez en la misma panadería venden otro producto. También ese puede ser un proceso. Entonces, ¿a qué vamos con esto?
Dentro de una empresa o una organización podemos tener varios procesos y eso se van a encargar ustedes cuando analicen en sus empresas cuáles son los procesos que están inmersos dentro de la labor o dentro de la organización. Cada proceso de estos va a tener una entrada, que va a ser aquí, la entrada A, y una salida. Y esto que ven acá, que es como un círculo, se llama ciclo de Deming. ¿Qué es lo que quiere decir el ciclo de Deming? Que dentro de cada proceso va a existir una parte donde se planifica, una parte donde se hace, una donde se verifica y una donde se actúa, que son las letras de acá, P, H, V y A. Vamos a ver qué quiere decir esto. Yo tengo un proceso, tengo que planificar de qué modo lo voy a hacer. Tengo que tener claro cómo voy a hacer ese proceso, inclusive por escrito, si fue, qué es lo mejor. Luego de esto lo voy a hacer, realidad, ese proceso, que en eso va la H de hacer, lo hago. Dentro del proceso tengo que verificar que esté bien y si el proceso tiene alguna deficiencia, tengo que actuar y hacer la corrección de ese proceso para volver a iniciar otra vez. Entonces es un ciclo. Y es un ciclo donde se planifica, donde se hace, se verifica y se actúa. Actúa como un modelo de mejora continua y permite que los procesos, valga la redundancia, sean mejores cada vez y se utiliza ampliamente pues, en la gestión de calidad y en la mejora de procesos. Entonces, para que tengan eso en cuenta, cuando ustedes estén en la empresa van a hacer eso, van a identificar distintos procesos. Al final, este proceso o el resultado de estos procesos va enfocado o la salida va dirigida hacia un cliente, ¿verdad? Es este de acá. Que el cliente a su vez nos puede dar una retroalimentación. ¿Y qué quiere decir esto? Que el cliente puede decirnos, ok, el producto, hablemos de este pan, ¿verdad? No, es que este pan está muy duro o tal vez se desborona demasiado. Entonces eso nos puede dar a nosotros una señal para modificar ese proceso y ver de qué manera podemos ajustar el proceso para que la salida satisfaga al cliente, que al final, en el caso de una panadería, el pan, ¿qué es lo que nos va a permitir crecer como empresa? Pues poder vender más y que el cliente esté satisfecho. Y si el cliente está satisfecho, pues eso nos va a generar una fama y va a permitir que más personas compren. Entonces, ven, el cliente tiene un papel importante dentro de los procesos. ¿Estamos claros por acá? Sí, profe. Sí. Ok. Excelente. Acaba de pasar la diapositiva. ¿Todos la pueden ver? No. No, profe. Es que Profe, tal vez se le da con el clic, no se le da cuando pasa con las flechitas, es que cuando usted pone el clic a un lado, el cursor, y le da clic, yo sí observo que se pase, pero cuando veo clip que está en la diapositiva, no se ve. Ajá, ahora se está viendo. No, tampoco. No era eso entonces. Estaba haciendo la presentación, esa compu. Me dicen si la ven o si no, lo que voy a hacer es Profe, compartir. yo creo que se da cuando usted toca la copita como para que se haga grande. Ah, de verdad. Porque, digamos, yo no la estoy viendo grande, Ahora pero, sí, ajá, sí Mm, era eso. ya sé lo que voy a hacer, voy a compartir toda la pantalla, entonces ahí ya no hay quite. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí se ve como presentación. Sí, 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 eso profe, ahora sí. es lo que voy a hacer. Vean este esquema de acá, donde se analiza cada proceso como más detalladamente. ¿Qué vamos a ver? Ok, tenemos un cliente, una parte interesada, que a partir de las necesidades que tiene ese cliente, a partir de los gustos, es que nosotros vamos a generar un proceso productivo o un proceso de servicio. Entonces, este proceso va a tener tres partes. Uno que es el proceso de realización, otro que es el proceso de dirección y otro que es el proceso de soporte. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos de proceso de realización, es el proceso de transformación como tal. Es como la esencia en cuanto al proceso productivo. Cuando estamos hablando de la panadería y el pan, es lo que realiza
el panadero dentro de la cocina y que tiene que ver, bueno, con la harina, con la preparación o las mezclas de los ingredientes, el horneado, hasta obtener un producto final. Pero ¿qué quiere decir, por ejemplo, un proceso de dirección y un proceso de soporte? ¿Ustedes qué pensarían? Vamos a ver, ¿qué sería un proceso de soporte? Preguntémosle a Víctor. Tal vez los instrumentos que se utilizan para hacer la realización, no sé, la infraestructura, yo pienso, de la mano de obra. Cuando hablamos de soporte, es como ese apoyo para poder realizar el proceso de realización, el proceso medular. Entonces, ahí entran varios aspectos. Pueden ser compra de materiales, como mencionaba Víctor, mantenimiento, inclusive soporte en cuanto a tecnología, planillas, pago a proveedores. Son procesos que no están ligados exactamente a la transformación, pero que también son una base para que se pueda realizar. Y en cuanto a los procesos de dirección, son los procesos estratégicos. Siempre hay alguien arriba que está supervisando, que está evaluando que ese proceso productivo, ese proceso de realización se pueda llevar a cabo. Entonces, puede estar un gerente, un supervisor desde afuera, viendo que ese proceso se realiza correctamente y sabiendo que todo está bien. Entonces, ven, el proceso va a tener tres partes. Siempre van a existir entradas que están acá. Se realiza el proceso de realización y obtenemos salidas que, al igual que al comienzo del esquema, van enfocadas hacia un cliente o a partes interesadas. Cuando hablamos de partes interesadas, pueden ser proveedores, asociaciones, eh, eh, son entes que están ligados a nuestro negocio y que también tienen que ver. El mismo gobierno puede ser una parte interesada porque dentro del proceso y dentro del negocio tienen que reportarse ingresos y estos a su vez son grabados y tienen su aporte a nivel de Hacienda. Entonces, partes interesadas son todas las partes que se relacionan con mi negocio. ¿Estamos claros acá? Sí, profesor. ¿Mm? Sí, Todos. Sí. Ok. Qué dicha, bueno, ya no tenemos problemas, ¿verdad? Ya todo fluye. Bueno, definiciones relacionadas con proceso. Aquí tenemos lo mismo que les mostré anteriormente, pero un poco más detallado. Entonces, cuando hablamos de procesos de dirección, estamos hablando de procesos estratégicos, es lo mismo. Y cuando hablamos de procesos de soporte, estamos hablando de procesos auxiliares. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El proceso operativo, ustedes saben que es una cadena de valor. Ok. Una cadena de valor es, por ejemplo, vamos a ver, una fábrica de automóviles. Desde el primer momento donde la fábrica obtiene los insumos, metales y demás para poder realizar, para poder producir el vehículo, tenemos varias partes. Bueno, está esta que les menciono de insumos, luego hay un proceso de transformación que puede ser que haya una parte donde se arme el vehículo, se me fue el nombre, de donde se unan las distintas partes. Luego ensamble. ensamble, sí, gracias. Está la parte de ensamble, puede ser que esté la parte de pintura, etcétera. Luego de eso hay un proceso donde se tiene que distribuir y hasta que llegue al cliente final. Todas esas etapas que pasan desde que entra el insumo hasta que sale el vehículo va a ser la cadena de valor.
y los procesos operativos están estrictamente ligados a esa cadena de valor. Entonces, bueno, aquí vienen varios ejemplos. Producción de bienes públicos al servicio de los ciudadanos, puede ser uno. Producción de bienes públicos de carácter económico, también. Promoción de salud social y de la salud. Acordémonos que dentro de los procesos también hay servicios, no solamente bienes tangibles. Regulación económica y general de sectores productivos, tramitación de ingresos, gestión de la seguridad y protección civil. Hay varios tipos de procesos que se podrían catalogar como procesos operativos y que tienen una cadena de valor. Eh, En cuanto a servicios, ya hablamos de un restaurante, pero no sé si alguno quiere dar algún otro ejemplo que se le ocurra que puede ser un proceso operativo y que no esté enfocado en un bien, sino que más bien en un servicio. Profe, no sé si serviría como el AIA. Sí. Ujú. Claro, la IA nos brinda un servicio, el ICE, por ejemplo. Cuando vamos a un banco, cuando ustedes van a un banco a hacer un trámite, es todo un proceso, ¿verdad? Desde que el cliente llega, qué sé yo, tal vez hablemos específicamente de un crédito, para que desde que el cliente solicita el crédito, apenas o pregunta sobre información acerca del crédito, hay muchas etapas hasta que ya se hace realidad ese crédito, ¿verdad? Entonces todas esas etapas forman parte del proceso de la cadena de valor. Luego tenemos procesos estratégicos, como les decía, son procesos de dirección, tienen que ver con supervisión, con gestión de mejora. Es cómo se ve desde afuera y cómo los supervisores, líderes, visualizan ese proceso y ven que se está haciendo de buena forma. Aquí habla con relación con otros organismos. Yo quisiera mencionar algo. Cuando hablamos ustedes saben qué es un organigrama. Un organigrama de una empresa. Sí. La estructura de Sí. puestos de una empresa. Exacto, sí. Cuando hablamos de una estructura de puestos, está el director, están tal vez, si se distribuye de forma funcional, tenemos el marketing, producción, tenemos contabilidad, finanzas, etcétera. Cuando estamos hablando de gestión por procesos, tenemos que olvidarnos de eso, porque dentro de los procesos pueden intervenir varias personas que estén en distintas partes de la estructura jerárquica o la estructura organizacional. Entonces, cambia un poco el esquema. No necesariamente porque yo sea el gerente de marketing, voy a hacer un proceso. O sea, voy a estar a cargo de un proceso en toda su forma, sino que pueden intervenir inclusive personas o colaboradores de otros departamentos. Entonces, cuando hablamos de gestión por procesos, no, dejamos de lado la estructura y nos enfocamos en sí, en el proceso como tal. Y tenemos los procesos auxiliares, que son los procesos de soporte, que vean acá, varios ejemplos. Gestión de recursos humanos es un proceso auxiliar o de soporte. Gestión de servicios jurídicos, la asesoría legal, es un proceso de soporte. Comunicación con las partes interesadas. Gestión de sistemas de información, ¿verdad? Eh, Muchas veces en la empresa, más que todas las empresas grandes, tienen todo un departamento, una unidad de tecnologías de información que da soporte, eh, y administración financiera. ¿Qué pasa si la empresa es más bien una empresa que se dedica a producir o a construir software? Pues ahí cambiaría, ¿verdad? El proceso operativo como tal es el diseño y el del software. Pero también eso va a depender de la naturaleza de la empresa y de qué es lo que hace. Aquí menciona la necesidad de los ciudadanos y otras partes interesadas que siempre antes de entrar dentro de este proceso a gran escala, siempre hay un cliente que quiere algo, que busca algo, o un proveedor o un interesado que quiere que nosotros le generemos un producto o un servicio, que al final evaluamos eso con la satisfacción de este cliente, ¿verdad? Si realmente cumplimos con lo que
con las expectativas que tenía. Y a eso vamos con el proceso de retroalimentación que les mencioné anteriormente. Siempre los procesos pueden mejorarse. No porque tengamos una empresa que hace 10 años hace las tortillas de la misma forma, o el pan, en este caso con la panadería, significa que está perfecto. Siempre hay oportunidades de mejora. Y muchas veces esas oportunidades de mejora no solo van al tema de calidad, ¿verdad? Puede ser que en tema de costos hay algún ajuste o en tema de materia prima que pueda mejorar el proceso y que al final disminuya costos y esto beneficia a la organización, porque al final de cuentas, si tenemos un producto estrella, ¿verdad? Pero nos sale más caro producirlo que venderlo, no es una empresa exitosa, no es un proceso productivo exitoso. Entonces eso tiene que tomarse en cuenta. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? De mi parte no, profe. Todo bien. No, profe, gracias. Está bien. ¿Cuál es la ruta para caracterizar procesos, para describir procesos? Es esta de acá. Esto ustedes tienen que manejarlo, inclusive a la hora de identificar los procesos en las empresas que van a hacer el proyecto y consta de varias partes. Primero que todo vamos a identificar los procesos existentes. ¿Cuáles son los procesos que estamos haciendo en la empresa? Y pueden ser 2, 3, 4, dependiendo, pueden ser inclusive más. Cuando ya tenemos identificado los procesos, vamos a identificar las entradas de esos procesos. Recuerden que todo proceso tiene entradas y salidas, entonces tenemos que tener claro cuáles son esas entradas, si son insumos, si es conocimiento, eh, si son, en caso de una cocina o un restaurante, si son ingredientes, ¿verdad? Eso lo tienen que identificar. Definir las actividades que van ligadas a ese proceso, que el proceso tiene varias actividades. Cuando hablamos de la panadería, ¿verdad? El hornear, el preparar la masa, la mezcla, luego, no sé, tal vez el proceso de horneado, no sé si al final se le echa algo más al pan. Va a depender mucho del tipo de proceso, de producto. Tenemos que definir las actividades. Luego recuerden el ciclo PHVA, que es el plan, hacer, verificar y actuar. Ese es el ciclo. Después identificamos las salidas. Y por último, definimos los indicadores. ¿Y qué es esto, profesor? ¿Qué son los indicadores? Cuando hablamos de indicadores, son herramientas que nos permiten medir desempeño, medir que las cosas se están haciendo de la mejor manera. Siempre que hablamos de indicadores, tenemos que relacionar con medida, con evaluación. Porque ok, tenemos un proceso como tal, pero ¿cómo nos damos cuenta que está bien? Ok, podemos tener una retroalimentación del cliente, pero nosotros tenemos que también evaluar de qué forma se está haciendo, de qué manera estamos haciendo ese proceso. Puede ser que en el caso del pan, podemos medir a partir de los ingredientes que estamos utilizando cuántas unidades o cuántos baguettes estamos obteniendo. Puede ser que dentro del proceso hayan desperdicios, no sé, en el corte y que al final eso traiga consigo pues una ineficiencia dentro del proceso. Entonces nosotros tenemos que aprender a definir indicadores. Vamos a ver otro ejemplo. Con el proceso de selección en una empresa. Proceso de reclutamiento y selección. Tenemos un encargado que se encarga propiamente de las entrevistas a los posibles colaboradores, a las personas, a los candidatos. Entonces esa persona se encarga de entrevistarlos y al final de esa entrevista seleccionar cuáles son los candidatos idóneos para un puesto en específico. Entonces, lo que él realiza, ¿ustedes creen que es un proceso o es una parte del proceso? ¿O es una actividad del proceso?
Profe, disculpe, repita de nuevo la pregunta. En cuanto les estaba hablando del entrevistador que se encarga en una empresa de seleccionar candidatos para ocupar vacantes, lo que él hace en la entrevista y al final de seleccionar el mejor candidato, ¿ustedes creen que es un proceso como tal o es una actividad dentro de un proceso? No, no es un proceso de selección, lo llamaría así, ¿Un proceso de qué, perdón? de selección. Sí, exactamente. Y la actividad es la actividad sería, bueno, no sé, yo diría que es un proceso de La actividad selección. sería, O puede ser, profe, Los instrumentos que utiliza para calificar. Sí, como la entrevista. En sí, la actividad de entrevistar, eso es una actividad dentro del proceso de selección, ¿verdad? Que el proceso de selección es más amplio. exacto, profe, digamos, el proceso de reclutar es el proceso de reclutamiento, digamos. Y luego seguirían las actividades que serían como la de capacitar y así. Sí, ya ese sería posterior al proceso de selección. Pero si nos visualizamos o visualizamos el proceso de selección, la entrevista que hace esa persona es solo una actividad dentro de ese proceso grande, porque al final se tiene que seleccionar tal vez una terna o tiene que pasar por más pruebas dependiendo del tipo de empresa. Entonces a eso voy. Ustedes tienen que tratar de identificar actividades dentro de procesos y no todo lo que parece eh, proceso es un proceso, ¿verdad? Porque tiene que cumplir con todos esos elementos que les mencionaba, que tenga entradas, que tenga salidas, eh, y que se pueda definir indicadores. En el caso del proceso de selección, podemos decir, ok, de tantas entrevistas que realizamos, ¿cuántos puestos realmente ocupamos en la empresa de las vacantes que hay? O, o en una semana, pues, ¿cuántas entrevistas podemos hacer? Siempre hay indicadores que permiten eh, medir el proceso y poder hacer ajustes dentro de ese proceso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todos los procesos que ustedes vayan a identificar tienen que tener indicadores. Tienen que ser procesos que se puedan medir. Entonces, aparte de tener entradas y salidas, tienen que ser medibles a través de indicadores. Si les queda claro qué son indicadores, igual vamos a ver más sobre indicadores en la siguiente diapositiva. Sí, profe. Ujú. Vean. Los indicadores son la medida del comportamiento de un proceso que al ser comparada con un valor de referencia indica el desempeño del mismo. Cuando el indicador presenta desviaciones, se deben generar planes de acción que garanticen el lograr la meta propuesta o superarla. Entonces, bueno, hablábamos en el caso de la entrevista que hacía Juan, que digamos, ese es el entrevistador. ¿Cuántas entrevistas o qué porcentaje de entrevistas realiza al mes? Puede ser que este mes hizo, no sé, hablemos de 30 entrevistas. Y el otro mes hizo 40. Pero nosotros podemos establecer que un indicador de que, ok, ese es el porcentaje, ¿verdad? Pero ya tenemos un porcentaje de 2 meses. Ok, un mes hizo 30, en el otro hizo 40. Pero nosotros podemos establecer una meta y decirle, ok, Juancito, usted tiene que hacer 35 entrevistas al mes. Entonces él ya tiene una guía. Puede ser que no, tiene que hacer 50. Entonces se pone a ver, ok, no estoy haciendo la cantidad suficiente de entrevistas. Entonces hay un indicador y a partir de ese indicador se puede generar una meta. Eh, Les hablaba del porcentaje de vacantes ocupadas. eh, en caso de este proceso de selección y esta actividad de entrevista que realiza Juancito, entonces cuántas vacantes realmente se están ocupando en el mes. No sé si a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo para ver si están entendiendo la idea de qué son los indicadores. Vamos a preguntarle a Josette. Joseph tiene mal el audio, profe. Ah, Josette tiene mal el audio. ¿Y quién habló? Angélica. Angélica, entonces Angélica, que sí ¿Me tiene, repite?
nuevo, por favor. Que si ustedes tienen algún otro ejemplo de algún indicador. O sea, quisiera ver si ustedes pueden mencionarme otro ejemplo de indicador para ver si entienden bien este concepto. Sí, un indicador de servicio al cliente puede ser. Sí, claro que sí. Ok, digamos, el servicio al cliente que da un ejecutivo de ventas a los propios clientes, el tiempo de respuesta, si el instrumento que está utilizando para cotizar está correcto, si está claro para los clientes, si viene todas las indicaciones, si el cliente está satisfecho con precios, puede ser. Sí, muy bien, Angélica. Un excelente ejemplo. Yes. Vamos a ver. Un indicador básico en muchas empresas puede ser la cantidad de ventas de un artículo. Si mi producto estrella es uno en específico, puedo medir mes a mes cuántas son las ventas de ese artículo. Y puedo decir, a partir de un análisis, cuánto es lo que mi empresa debería vender mes a mes. Y si ya tengo una meta establecida, entonces puedo decir si estoy vendiendo lo suficiente o no. Es un indicador, ven. Ok, este mes vendí 100 unidades, pero mi meta eran 150. Entonces ya hay un indicador del número de ventas que estoy haciendo al mes. Y a partir de esa meta, perdón, puedo hacer correcciones, puedo mejorar el proceso tal vez de venta, de publicidad ligado a la venta de ese producto. ¿Quién habló? Yo, profe, Tracy. Tracy, Profe, adelante. digamos, una preguntita. En una soda, digamos, un indicador podría ser como la cantidad de clientes que llegan a la soda o la cantidad de ventas de un producto. Y, digamos, si hay un producto que tiene, digamos, menor venta, hacer como un buzón de, no de quejas, sino como de sugerencias para ver si es que ese producto está fallando y ver en qué se puede mejorar. Sí, claro. Primero puedo llevar un registro de cuánto vendo de cierto producto en un plazo de tiempo. Y si veo que ese producto se vende menos, puedo tomar medidas, ¿verdad? Y también puedo tener retroalimentación del cliente con eso que usted menciona de un buzón. O puedo preguntarle directamente al cliente por qué no le gusta este producto o qué le gusta este producto. Y así tomar medidas y poder mejorar en el proceso. Puede ser que tal vez no les gusta el sabor. Entonces, dentro del proceso productivo, voy a incluir otro tipo de especies o una receta diferente y que al final debería generarme pues mayor ventas de ese producto, que voy a medir con indicadores, porque si hice ese cambio y veo que a partir del mes siguiente aumentó las ventas un 20%, entonces estoy haciéndolo bien y realmente sí era por ese tema de sabor. Entonces no sé si me explico. Sí, profe. Ok, Sí, profe. Profe, adelante. entonces, los indicadores básicamente es, bueno, en una empresa que produzca, por ejemplo, una panadería, es como poner la cantidad meta de algo que se quiere vender o se quiere producir, ver cuánto es lo que se está produciendo realmente y después ver la diferencia que hay para llegar a la meta y tomar acciones ahí. Como el indicador es como ese porcentaje, como establecer metas y porcentaje de diferencia que hay con respecto a la meta, más o menos. Ok, vamos a ver, está bien, pero Ajá. como para entenderlo mejor, el indicador es el instrumento que me va a poder medir. Aquí en este caso, hablemos de la cantidad de ventas de un producto, ok. Medir esas ventas en mes a mes, solo eso es el indicador. Y a partir de ese indicador podemos establecer una meta, porque si ya tenemos cómo medirlo, podemos decir, queremos vender 20% más para el siguiente mes. Entonces ya tenemos una meta ligada a ese indicador. ¿Me Ah, explico? sí, sí. Ok. Profe, pero también un indicador puede medirse, pues se puede utilizar para medir la producción el tiempo de efectividad de los empleados de una planta, ¿cierto?
Claro, desde luego. Sí, puede ser Por que errores, digamos, también. también pueden haber indicadores de calidad o también indicadores de productividad. Puede ser que en una planta midamos la productividad de los colaboradores, perdón, y notemos que Juancito produce más unidades por hora que Pedro. Entonces, eso es un indicador. Y podemos decirle, y podemos establecer una meta en el departamento sí, decir que se tienen que producir tantas unidades por hora. Entonces, eso es una meta que ya tenemos un indicador, ¿verdad? Entonces, está muy bien el ejemplo, claro. Ok, gracias. Ligado a los indicadores, podemos establecer escalas. ¿Y qué es esto? Es para poder monitorear, ¿verdad? Podemos decir que un indicador tiene un valor aceptable, un valor satisfactorio y un valor sobresaliente. Entonces, vamos a ver, permite hacer un seguimiento y es un rango de gestión como tal. Entonces puede ser que establezcamos que tantas unidades producidas en esta fábrica, ¿verdad? Porque estábamos hablando de Juancito y Pedro, eh, tantas unidades por hora es un número aceptable, tantas unidades por hora es satisfactorio y cuántas por hora más bien es sobresaliente. Si se establece 100 por hora y tal vez están produciendo, o tal colaborador está produciendo 125, es un valor sobresaliente. Entonces, los indicadores nos permiten esto. Es como un semáforo, ¿verdad? Podemos estar en rojo, amarillo o verde. Eso es un buen ejemplo. Entonces, para que entiendan, los indicadores pueden tener escalas dentro de ese mismo indicador. ¿Y cómo tienen que ser? Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo muy interesante. Cuando hablamos de capacitación, creo que ahora alguien mencionó el tema de capacitación. Podemos capacitar a los colaboradores en servicio al cliente. Y muy bien, porque notamos que en la empresa estábamos teniendo muchas quejas por el servicio al cliente, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos medir que realmente ese proceso de capacitación está generando un resultado positivo? ¿Ustedes cómo creen que se pueda medir con un indicador? Profe, Profe, yo he visto, cuando... ah, Me encanta usted que participe. de las Tracy, ¿no? Ajá, adelante, Tracy. digamos, yo pienso que quizás, digamos, como hacen en los call centers, digamos, cuando uno llama a Claro o a Colby, así, para digamos, ¿cómo se llama esto? Como una solución de avería o algo así, Ajá, ellos, después de todo, le hacen a uno como un tipo de encuesta que califique del 1 al 5, donde 5 es muy satisfecho, el servicio al cliente, cómo lo atendió el muchacho que lo atendió, y así, digamos, con eso se podría medir. sí, perfecto, claro. Es una forma de medir. También otra que se me ocurre, si teníamos tantas quejas al mes, podemos ver si esas quejas disminuyen. Que el indicador sea la cantidad de quejas por servicio al cliente al mes y establecer como meta que después del proceso de capacitación, obviamente esperaríamos que sean menos las quejas. Entonces, una meta puede ser, ligada a ese indicador, puede ser una reducción del 50% de las quejas en servicio al cliente. ¿Ven? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿verdad? Cuando hablamos de indicadores, eh, deben responder a la estructura KPI, que es Key Performance Indicator, o indicadores claves de desempeño, que es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de indicadores, ustedes pueden, inclusive hay ciertas metodologías donde solo se habla de KPI y significa eso.
indicadores claves de desempeño. ¿Y qué características tienen que tener los indicadores? Deben ser igual que los objetivos, SMART, específicos, medibles, realizables, realistas y en el tiempo. Tienen que cumplir esas 5 características. Específicos, estamos hablando, por ejemplo, de la cantidad de quejas en cuanto a servicio al cliente. Medible porque podemos establecer cuántas son la cantidad de quejas en un mes. Realizable porque es algo que se puede medir. Realista porque pues, es algo que es realista, que se puede establecer en un periodo de tiempo. Entonces tiene que cumplir con esas 5 características los indicadores. Hay aspectos que no se pueden medir. Entonces, si tenemos un indicador, pero no sabemos cómo medir ese indicador, entonces está mal. Tenemos que replantear ese indicador. Entonces, bueno, cuando ustedes tengan que plantear los indicadores, recuerden esto. Tienen que cumplir esas características. ¿Queda claro todo lo referente a indicadores? Sí, profe. Excelente. Sí, profe. Gracias. Mejoramiento de procesos. Eso es algo que ustedes tienen que hacer. La mejora de procesos usualmente tiene que ver con la eliminación de estos aspectos que ven acá. Cuellos de botella. No creo que todos sabemos que son cuellos de botella, pero por ejemplo, en una panadería puede ser que tenga una demanda muy grande de un pan, de un baguette, el baguette con queso, por ejemplo, y que no estoy dando abasto y que dentro del proceso productivo hay un cuello de botella. Puede ser que no tenga suficientes hornos para la cantidad que estoy vendiendo. Entonces ahí podemos detectar un cuello de botella, que a partir de eso podemos generar una mejora, ¿verdad? Que en este caso sería pues comprar otro horno. Ok, hay que hacer una inversión, pero esto en términos de unos días, unas semanas, nos va a generar mayores ingresos. Reprocesos, puede ser que hay una actividad que incluya la supervisión o revisión del producto final, en este caso el pan, cuando ya está listo, y alguien que se encarga de ver que el pan esté como debería estar en cuanto a textura, que se vea bien o que tenga el tamaño indicado, pero puede ser que en la panadería se estén devolviendo muchos baguettes porque no están cumpliendo con las características que mi empresa quiere ofrecerle al cliente. Eso es por dar un ejemplo, eso sería un reproceso. Puede ser que se esté realizando una actividad que no haya de valor. No sé, cada vez que sale un lote salen del horno, no sé, varios baguettes, les tomo fotos para subirlos a redes sociales. Y que eso al final puede ser una actividad que no esté, bueno, no está añadiendo valor definitivamente y que me esté retrasando el proceso productivo. Entonces también ustedes tienen que identificar si dentro de ese proceso hay alguna actividad que del todo no genera valor. Esfuerzos perdidos, división del trabajo innecesario, puede ser que no hay una adecuada distribución de las personas que están dentro del proceso productivo y que hay más personas en una etapa que al final generan más adelante un cuello de botella, por ejemplo, o un reproceso, no sé, y inconsistencias dentro del mismo proceso. Entonces, bueno, ustedes tienen que visualizar todos estos aspectos y ver si hay alguno que me está afectando el proceso productivo. Luego, ya para ir cerrando, tenemos los diagramas de flujo, que son una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda secuencia de actividades que están ligados a un proceso o a un procedimiento. Y estos diagramas de flujo tienen distintas simbologías que permiten pues esa representación. ¿Y para qué me sirve un diagrama? Porque cuando yo veo
No es lo mismo tener por escrito una serie de pasos de una actividad a poder visualizar esa actividad de manera gráfica. Eso permite pues un mejor entendimiento. Los diagramas de flujo también son conocidos como flujogramas y se representan las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de él. Entonces, ustedes van a tener que hacer un diagrama de flujo. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero aquí podemos ver ejemplos de simbología de esos flujogramas. Hay distintas metodologías, ¿verdad? Hay muchas, pero en general, este tipo de símbolos que ven aquí tienen el mismo significado en una u otra metodología. Por ejemplo, inicio, fin, es esta figura de acá. Operación normalmente se representa con un rectángulo. Decisión normalmente se representa con un rombo. Traslado, que es esta flechita. Y conectores de página, conector de proceso. Porque o sea, estamos haciéndolo en un documento Word. Ocupamos conectar una actividad que estaba en la página anterior a otra que está en la página siguiente. Entonces utilizamos conectores de página o conectar actividades dentro del mismo proceso. Entonces utilizamos este círculo. Documento con esto de acá, archivo, espera. ¿Qué voy con esto? Que ustedes tienen que diagramar y utilizar toda la simbología disponible para que el proceso que ustedes desarrollen quede representado gráficamente. Ok. Bueno, esa sería la última. Vamos a ver. Ajá. Bueno. No sé si tienen alguna duda o algún aporte, algún comentario. De mi parte no tengo ninguna duda, profe. Todo está claro. No, yo tampoco. Todo bien, profe. Gracias. Sí. Ok. Entonces, si no hay más dudas o consultas, esto sería la tutoría 1. De igual forma va a quedar grabada. Sí les invito a que si tienen alguna consulta, cuando empiecen a leer el material, me la hagan saber, me escriben por el correo o por el foro y yo con mucho gusto les ayudo, les oriento. ¿Está bien? Está bien, profe, muchas gracias. Con todo gusto, fue. Gracias. Buen día. Buen día. Entonces nos veríamos Gracias, buen día. Nos veríamos entonces en la siguiente tutoría, que voy a ver el calendario. Vamos a ver. Sería la segunda tutoría el 17, sábado 17 de junio a las 8 de la mañana. ¿Estamos bien? Para que lo anoten. Excelente. Excelente. Ujú. Profe, le puse una consulta ahí Claro. del proyecto. Es que, por ejemplo, si una empresa uno identifica, tiene 15 procesos, uno puede elegir por lo menos unos 10 nada más, o los 5 principales, o igual hay que hacerlo de todos los procesos que tiene. No, se identifican la mayor cantidad de procesos, pero ya para hacer el análisis, yo digo que es mejor calidad que cantidad. O sea, prefiero Ajá. que ustedes analicen muy bien un proceso, pero bien Sí. analizado, ¿verdad? A que Sí, sí. analicen varios. Ajá, entonces se pueden centrar en uno o dos procesos. Ah, bueno. Excelente. Bueno, si no hay más consultas, entonces estaríamos. Bueno, que Hasta tengan luego, profe. Muchas gracias. un gusto. Que tengan bonito día. Gracias.